vamos a determinar la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante que actúa sobre el anillo de la figura. Este problema nos dice que la fuerza F1 es igual a 60J más 80K libras y que la fuerza F2 es igual a 50I menos 100J más 100K libras. Entonces es el mismo concepto que veíamos para hallar la fuerza resultante cuando estábamos en el espacio. Significa que la resultante vectorial es igual a la suma de la componente del vector X más la suma del vector 2 más la suma del 1 más el 2. Listo. Entonces, acá tendremos la sumatoria de las Fx la sumatoria de las Fy y la sumatoria de las Fz. Entonces, revisemos cuánto es el valor de la componente X de F1. ¿Cuánto vale la componente F1? 0, porque acá no tiene I. Esto solamente tiene J y K. Entonces, la componente X de 1 es 0. Y la componente X de 2, ¿cuánto es? 50. Entonces, las sumas de las componentes X del vector 1 y el vector 2 es 50 libras. Ok. La suma de las componentes escalares de Y, de la componente Y de 1 y de la componente Y de 2, entonces aquí tendremos, ya sabemos que para Y son las que tienen J. Entonces, esta tiene 60 y esta tiene menos 100. Y esto es igual entonces a menos 40 libras. Y la suma de las componentes Z, las que tienen K, acá tenemos 80 la componente Z de 1. Y la componente Z de 2 que está multiplicada por K es 100. Entonces acá tendremos que esto es 180 libras. Lo cual significa que la resultante, expresada de manera vectorial, de F1 más F2 esa resultante es igual a la suma de todos los Fx multiplicado por el vector unitario Y más la suma de todas las componentes Y multiplicado por el vector unitario J más la suma de todas las componentes Z multiplicado por el vector unitario K. Al reemplazar los valores, nosotros tendremos que la resultante es igual. En X, la suma de las X es 50 libras. Entonces 50
multiplicado por I. ¿Qué hicimos? Reemplazamos la suma de los escalares de X. Más, menos, gracias, 40. 40 multiplicado por K más 180, pues por K no, perdón, por J. Más 180 multiplicado por K, y todo esto está multiplicado por libras. Entonces, esta es la resultante expresada de manera vectorial. ¿Cuál es la magnitud de esa resultante? La magnitud de esa resultante es igual a la raíz de la suma de las componentes de X escalares elevadas al cuadrado más la suma de las componentes escalares de Y elevados al cuadrado más la suma de las componentes de Z elevadas al cuadrado raíz de ese valor. Cuando reemplazamos los valores tendremos que la resultante va a ser igual. La magnitud, raíz de 50 libras elevadas al cuadrado, componente X de la resultante, más la suma de 40 libras elevadas al cuadrado, y acá no coloco el menos 40 porque todo número negativo elevado a una potencia par es positivo, o bueno, coloquémosle acá el menos, más 180 libras elevadas al cuadrado, raíz de ese valor. Por lo tanto, la magnitud de la resultante, ¿cuánto? A mí me da 191.04. 191.04 libras. Ojo, que no vayan a coger este valor, lo elevan al cuadrado y se lo restan a este, ¿no? Todo número negativo elevado a una potencia par es positivo. O sea, este valor aquí es más 1600 libras. ¿Listo? Ok, entonces ese es el valor de la resultante. ¿Y cuáles van a ser los valores de los ángulos directores? Entonces tendremos coseno de alfa es igual a la componente AX dividido sobre A. La componente AX de la resultante, ¿cuánto nos da? La componente AX de la resultante, 50, aquí está, ¿no? La componente AX de la resultante es 50. Y la magnitud de la resultante es 191.04. 191,04 libras. Por lo tanto, el ángulo director de la fuerza resultante de F1 y F2 es ¿cuánto? Ese mismo valor, 74,82 grados, 83 pues. Entonces, coloquemos aquí sub R, que hace
referencia a la resultante de F1 y F2. El ángulo director beta va a ser igual a la componente Y dividido sobre la magnitud de A y la componente Y de la resultante, ¿cuánto es? Menos 40 dividido entre la magnitud de la resultante, que es 191.04 libras, es decir, que el ángulo beta de la resultante es muchas gracias. 102,08. Ok. Menos 40 entre 191.04. Eso es menos 0.29. Arcoseno de menos 0.29, ¿cuánto es? Y es lógico, recuerden que si la... Sí, pero con el valor negativo, ¿no? Porque menos 40 entre 191,04, eso es menos 0.29. Y recuerden que si la componente es negativa, el valor del ángulo director va a estar entre 90 y 180. Entonces coloquémosle la sub R para que sea resultante. Y por último, el coseno del ángulo gamma de la resultante es igual la componente z de la resultante dividido sobre la magnitud de la resultante. La componente z de la resultante es 180. Señor. No, ya lo estoy manejando. Cuando arriba es la flechita, es vector. Cuando es sin flechita, es magnitud. Acá en el texto, cuando es negrita es vector, como por ejemplo acá. Cuando es negrita es vector. Cuando es con menos intensidad, como en este caso, es magnitud. Entonces acá es escalar. Entonces acá es vector porque es negrita. Magnitud no es negrita. Pero en la que estamos usando, cuando es con la rayita arriba, es vector. Sin la rayita arriba es magnitud. Ok, entonces acá tendremos nosotros que el ángulo gamma de la resultante es igual a ¿cuánto, muchachos? Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? ¿180 entre 191.04? Eso es 0.94. Arceno de 0.94. Arcoseno, perdón. 19.57. Ok. Entonces,
Sí, deseo saber que estos ángulos directores están bien calculados, entonces coseno de 74,82 lo elevo al cuadrado. Coseno de 102,08 lo elevo al cuadrado. Coseno de 19,57 lo elevo al cuadrado. Le saco la raíz a eso y ¿cuánto me debe dar? 1. Porque recuerden que el coseno al cuadrado del ángulo alfa más el coseno al cuadrado del ángulo beta más el coseno al cuadrado del ángulo gamma, eso debe ser igual a 1. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hasta acá. ¿Quién tienes? Sí, señor. Eh, mm, mm. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Solo el de la resultante. Entonces, acá tengo z, x, y. Listo, ok. Eh, entonces, la x es 50 positivo. Mm, a ver si aquí al ojo logro. Esto mide acá 50. Listo. Eh, hagámoslo el menos 40 en y. Como, entonces, este es 50. Este es menos 40. De acuerdo a la regla de la mano derecha, si va hacia adentro es más, si va hacia afuera es menos. Y el z, 180. Hagámoslo acá en verde. Entonces, esto es como más o menos 50, esto es como 100, y bueno, 180 es más o menos aquí. Esto es 180. Todas las unidades están en libras. Entonces, acá esto lo hago aquí así, esto lo hago aquí así, de 50, lo hago por paralelos más o menos como aquí, y viene y cierra esto aquí, esto vendrá acá y subirá, viene y sube aquí, esto viene aquí más o menos y cierra más o menos aquí. Voy a colocarle las puntas. Este es el de 40, 40, el de 50, entonces voy a hacerlo con su color, es este que está aquí, que es este mismo que está aquí arriba, y es este mismo que está aquí arriba, y falta el Z, que es este verde que está aquí,
Y entonces acá tengo mi vector resultante, que sería ese que está ahí. Entonces, si coloco mis ángulos directores, entonces mi ángulo director con respecto a este es mi ángulo alfa. Entonces, mira que está de aquí a aquí menos de 90. El beta de aquí a acá tengo 90, pero como está negativo, estará entre 90 y 180 grados. Y falta ¿cuál? El gamma. Esa es como la representación, no sé si quede clara tu pregunta.